Bienvenidos a la mañana de Amanecer Ganadero que ya estamos compartiendo con ustedes, como lo hacemos habitualmente los sábados, con un diferencial. Este programa está grabado, lo de hoy está grabado. Nos quita esencialmente la posibilidad de la comunicación que frecuentamos habitualmente los sábados, que es un espacio de ustedes básicamente. Los sábados, el programa Amanecer Ganadero lo hacen ustedes a través de los mensajes. Pero bueno, aquí con el fin de semana largo y con un equipo complicado, humanamente complicado, hemos decidido grabar estas próximas 2 horas. Por lo tanto, aquellos mensajes que sí vamos a seguir recibiendo, los vamos a compartir a partir recién del miércoles de la semana que viene, porque estamos en proceso, en camino de un fin de semana extra largo en la Argentina, para analizar distintos temas. Se va terminando este 2020 y cuando llegan estas etapas comerciales también es necesario hacer un balance, parar un poquito la pelota para tratar de entender qué fue lo que ocurrió sobre todo en estos últimos días, para tener un poco más de proyección de lo que puede llegar a ocurrir. Hay algún par de temas, sin dudas, que son imperiosos tener en cuenta en este contexto. La evolución del precio de la hacienda que tuvo destino de faena desde el jueves de la semana pasada hasta estos días, con la ratificación de las últimas horas, hemos observado un nuevo escenario comercial y de precios, que era lo que venía pidiendo todo el sector, sobre todo el sector engordador. Y en esto también ha habido una ayudita, una manito de aquellos matarifes, abastecedores y frigoríficos que habían llevado y que habían invertido hace mucho tiempo ya y a esta parte con Hacienda en el sistema de hotelería, con pérdidas y quebrantos muy importantes en materia productiva y comercial, porque venimos comentando durante buena parte de este 2020 que desde la zafra hasta hace 15 días atrás el sector filotero, el engordador tradicional, perdía entre 7 y hasta 10.000 pesos por cabeza. Bueno, ¿cómo queda parado hoy ese sector, teniendo en cuenta que fue uno de los que más ha resignado, inclusive ha perdido capital de trabajo, porque perdió la posibilidad concreta de incorporar ese ternero que es capital de trabajo y que después tiene destino de faena? Bueno, este sector en esta época del año empieza a mostrar por lo menos un empate técnico, lo cual no es poca cosa. La primera es lo que cambia, lo que modifica el estado anímico. Hay otra realidad comercial que se esperaba sin dudas más cerca de las fiestas de fin de año, pero que se ha adelantado en el tiempo. Y acá es cuando vienen las consideraciones, porque todo el mundo apunta a una falta de oferta, que fue la que muchos estiman ha disparado el precio de la hacienda gorda. Pero cuando se conoció también durante esta semana lo que pasó con la faena del mes de noviembre, según datos oficiales, nos damos cuenta que no es tan así la situación. ¿Por qué? Bueno, vamos a comentar algunos temas puntuales que tienen que ver con datos que deriva la faena. ¿Qué es lo que deja el mes de noviembre? Una faena de 1.240.000 cabezas. En la comparación mensual, estamos hablando de una leve caída del 1% con respecto a octubre. Ahora, en la comparación interanual, es decir, con noviembre del año pasado, tenemos un crecimiento de casi el 2,5%, lo cual lisa y llanamente quiere decir que la demanda accedió en este noviembre con respecto a noviembre del año pasado a comprar 28.000 cabezas más. Es decir, la oferta estuvo. La demanda tuvo a disposición una oferta que muchos creían había desaparecido. Esto quiere decir que la explicación para encontrarle algún tipo de respuesta a este fenómeno extraordinario que ha ocurrido, porque estamos hablando de un fenómeno de suba que está a contramano de lo que marca la estacionalidad, tiene que ver con una demanda mucho más activa. ¿Quién explica lo de la demanda? Es muy difícil, porque si queremos ir por el lado de la exportación, 85.000 toneladas en octubre, vamos a darnos cuenta que los mercados de calidad no movieron. Por lo tanto, no ha habido una sobredemanda
para ese mercado que hoy está virtualmente paralizado por el tema de la pandemia. Una pandemia que en este tiempo le pega con mayor dureza a la Unión Europea. Por eso tanta expectativa ahora en el anuncio de esta última semana con relación a lo del Reino Unido, que seguramente se va a replicar en el resto de los países del primer mundo, que es la vacunación de la población. Mientras tanto, esto no suceda y siga avanzando la situación pandémica en la Unión Europea, Argentina tiene prácticamente vedado ese mercado de calidad. Por lo tanto, no hay una mayor demanda de la que veníamos viendo. ¿Qué pasa si nos metemos un poquito más dentro de esa faena de noviembre? Datos auspiciosos que ayudan a entender que el futuro de la actividad pecuaria en la Argentina es muy promisorio. El dato tiene que ver justamente con la faena de hembras. Otra vez en torno del 45%, un poquito más que el mes pasado, pero dentro de los niveles más bajos de los últimos tiempos. Y por supuesto muy por debajo de lo que había significado la faena de hembras de noviembre del año pasado. En este caso, 2 puntos menos. Hay una limpieza de campos, porque esto es un dato que aporta la dentición de esa faena, que amerita creer que lo que está saliendo básicamente es el animal improductivo de los campos de cría, que tiene destino básicamente de China, que hoy explica más del 80% de toda la venta al exterior. Gracias a Dios que existe China, que por supuesto está tratando de pagar lo menos posible, que anda en torno de los $4.400 por la tonelada que se le vende de los 23 cortes, pero que de todas formas sigue siendo un vendaval a la hora de comprar en el mundo. El dato es que China está recuperando su stock porcino, que fue el disparador de todo esto que estamos viendo, que en definitiva involucra a todo el negocio de proteína animal en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con la invernada? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad con el criador, con ustedes también, durante todo este 2020? Gracias a Dios, el criador, si tenemos que buscar un ganador en el medio de toda esta pandemia, ese ha sido el primer eslabón que tiene la cadena productiva. Porque ha vendido muy bien lo que fabrica, que es el ternero, durante todo el año, con un diferencial increíble de hasta el 40% respecto del novillo en buena parte del ciclo productivo, desde el inicio de la zafra hasta hace un mes atrás, y que además se sostuvo en el tiempo, y que fue lo que en alguna medida empezó a explicar y nos permitió entender la dificultad de los engordadores que terminaban, sobre todo, a corral su animal, sea hacienda liviana con destino a consumo o los novillos tipo cuota 481. ¿Y por qué? Bueno, porque además de este diferencial prohibitivo para la compra, aún así muchos fueron a buscar reserva de valor y terminaron perdiendo capital, pero en definitiva tenemos que mensurar que esto que fue pasando durante todo el 2020 ha generado un enorme beneficio para aquel productor que es el más postergado dentro de la cadena productiva, que es el criador. Un criador que, más allá de vender muy bien durante todo el año ese ternero, que ahora se revaloriza otra vez con la salida más fluida del gordo, pudo vender muy bien la vaca de rechazo. ¿Y qué pudo hacer con esa venta? Limpiar los campos. Como la actividad es una actividad que tiene futuro, pudo privilegiar el vientre productivo dejándolo en el campo para que le siga dando terneros y separar la paja del trigo. Sacar esa vaca que le compite por la comida a ese vientre que es una fábrica y que no nos da un ternero, para llevarlo a la industria frigorífica y también darle buenos dividendos desde el punto de vista comercial. Y como si esto fuera poco, ya lo venimos comentando, pero insistimos en el detalle comercial, hasta en estos últimos tiempos el toro de rechazo le permitió hacer el plan canje al criador. 2 toros de rechazo por un puro controlado o por un puro registrado. Esa era más o menos la cuenta. ¿Qué es lo que nos pone de manifiesto este escenario? Que ahora el sector de invernada, invernador y terminador de hacienda tiene otro panorama también con estos precios. ¿Llegaron al techo? La verdad que no lo sabemos, porque en definitiva la esencia de la suba de esa hacienda nunca estuvo vinculada con una cuestión de oferta. Probablemente ahora sí aparezca esta faltante de oferta
que derive en definitiva en una mayor intención de compra, porque realmente ahora sí no va a haber en una etapa donde se da también uno de los picos estacionales de demanda de carne vacuna más importantes que tiene todo el año, que son las vísperas de las fiestas de fin de año. Ahora sí se va a producir ese bache. El escenario para ellos es auspicioso, después de un año cuesta arriba, muy complejo. Y para el criador, en este caso, es el mejor momento, porque tendrá que hacer a partir de ahora todos los esfuerzos para empezar a alimentar un índice que nos duele a todos aquellos que estamos vinculados hasta indirectamente con la actividad, que son los porcentajes de marcación. Del 62 al 64%, poquito más, poquito menos. Hay que crecer en ese porcentaje para, en definitiva, poder tener más marcación de ternero en un futuro no tan lejano. Sabemos que se tratan de ciclos biológicos y que aquí la política también juega un papel preponderante. Hasta aquí la política no intervino. Esperemos que siga así en el futuro, entendiendo que cuanto más libertades se les dé a todo el sector de ganados y carnes, seguramente más productivo será. Y el hecho de ser más productivo en el futuro va a beneficiar a toda la cadena, ya no solo a la cadena productiva y comercial, sino también al Estado, porque va a haber sobrantes de carne para seguir vendiendo al exterior y generar las divisas que tanto son necesarias para las arcas del país, y además abastecer al consumo interno. En este aspecto, el consumo interno está, no digo sobrado, pero muy bien abastecido, muy bien surtido. La gran novedad que tuvimos en estos últimos 15 días fue que la carne de pollo, en cuanto al consumo per cápita al año, empató por primera vez en la historia de la Argentina el consumo de carne vacuna. 50 kilos cada una, 16 kilos más de cerdo, 2 o 3 kilos más de ovinos y pescados, ponen al plato de los argentinos con una porción de casi 120 kilos de proteína animal per cápita año. Empezamos a compartir esta mañana de Amanecer Ganadero con todos ustedes a través de la pantalla de Canal Rural, compartiendo el nuevo escenario, programando el nuevo GPS de la ganadería argentina para empezar a caminar por nuevos caminos. Les recuerdo que el programa de hoy está grabado, que los mensajes que recibamos los vamos a compartir a partir del miércoles de la semana que viene. Primera pausa, regresamos en un minuto. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Iván L. O'Farrell anuncia su próximo remate televisado, sábado 12 a las 10, especial de invernada fin de año. Estamos filmando, 14 horas, venta final, liquidación cabaña El Cirigote, 275 vientres Brangus y Braford. Más información, www.ivanofarrell.com.ar. Néstor Hugo Fuentes anuncia su próximo remate en General Hacha, viernes 11 a las 11, 3.000 vacunos. 400 novillos sin novillitos, 1.000 terneros, 800 vaquillonas y terneras, 200 vacas de negocio. Destacamos 70 vaquillonas PC con garantía de preñez, 110 vaquillonas Angus más con garantía de preñez y 400 vacas y vaquillonas generales con garantía de preñez, con cría y para servicio. 029 52 43 25 88. José Luis Tedesco, presidente de APRESID, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Igualmente, Alfredo, un placer estar acá con vos y bueno, buenas tardes. Bueno, lindísimo, porque lo que no le decimos a la gente, o por lo menos no le dijimos hasta ahora a la gente, a los amigos, es que estábamos charlando del momento impresionante que estamos viviendo como mundo, ni siquiera como Argentina, como mundo. Pero ustedes le siguen metiendo fichas y siguen haciendo cosas y siguen creciendo. Y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, bueno, está jugadísima con todo esto. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué estás viendo? ¿Hay avances? Sí, nosotros en este sentido tuvimos que afrontar el desafío fuerte este año, tuvimos que hacer el ejercicio de pensar de otra manera en función de la pandemia. Y el hito que tiene APRESID todos los años es el Congreso.
Y este año, bueno, lo tuvimos que hacer de manera totalmente virtual. Un congreso que habitualmente duraba 3 días y medio, pasó a durar prácticamente 9 días y pudimos poner más de 300 disertaciones online de calidad. Y bueno, ahí tuvimos todo un gran proceso que nos llevó a pensar de otra manera la institución, cómo trabajar. Empezamos, bueno, con la Preside en casa, apenas se declaró la pandemia, a los 15 o 20 días ya estábamos trabajando en eso, y después, bueno, fue todo este desafío del Congreso, que la verdad es que no sabíamos qué iba a pasar. Y en el medio de toda esta situación que mencionábamos, muy difícil, Alfredo, bueno, APRESIDE es una institución que genera contenidos, que trabajamos en el campo, somos muchos socios que estamos a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos un staff que trabaja denodadamente por comunicar todo lo que hacemos, por ayudarnos a desarrollar todas las actividades que están previstas en APRESIDE. Y bueno, y esa mancomunión entre staff y socios siguió con la virtualidad y siguió a pesar de toda esta adversidad. Y bueno, y acá estamos. En el medio tuvimos, este año teníamos renovación de autoridades que no las pudimos hacer. Así que quien fue presidente hasta hace un mes era Alejandro Petec, quien ya por cuestiones de demandas familiares, demandas en el sentido de la demanda afectiva, digamos, ¿no? Y de su propia empresa, sí, lógica, bueno, se vio obligado a renunciar y bueno, así que ahí quedé a cargo de la presidencia. Que yo estaba en mi rol como vicepresidente y bueno, y ahora estamos en la presidencia, perdón, hasta que se pueda llamar a asamblea. Así que, pero bueno, APRESIDE no paró y al contrario, estamos trabajando y planificando el año próximo. Estamos trabajando en la planificación del año próximo. Cuando se hace una empresa como esta, ¿no? O un emprendimiento como es el de APRESIDE, ¿a dónde apuntan? ¿Cómo se puede seguir creciendo? ¿Qué significan avances para ustedes? Bueno, los avances de APRESIDE, en primer lugar, si vamos a la historia de la institución, APRESIDE nació como una institución que pretendía disminuir y reducir la erosión de los suelos. Entonces, la herramienta o la técnica que propuso para eso, porque los pioneros fueron a Chile y se juntaron con Crobeto, por ejemplo, o empezaron a ver lo que hacían algunos emprendedores brasileros, o también en Estados Unidos, algunos productores puntuales, vinieron acá a la Argentina después de ver esas experiencias, especialmente la que marcó mucho fue la de Crobeto en Chile, y a partir de eso pusieron manos a la obra para empezar a difundir esta técnica de la siembra directa. Cuando se empezó a evolucionar en la técnica de la siembra directa, fue necesario empezar a ver que no era solamente una técnica la que iba a dar respuestas a un mejor ambiente desde el punto de vista productivo, sino que era necesario pensar de manera sistémica. Y ahí aparecen los 3 ejes de la sustentabilidad económica, ambiental y social, que siguió avanzando y a partir de eso fue necesario empezar a crear programas, porque empezaron nuevas demandas de los socios y nuevas preguntas y aparecen programas como Chacras o como Agricultura Sustentable Certificada, que hoy es una certificación, empezó como un programa, pero hoy es una certificación y el programa lleva además otros sellos de certificación como Municipio Verde y la IRAM 14130, por ejemplo, que son las normas que impulsamos desde certificaciones, y esta Prospectiva y el Congreso que se volvió un hito a nivel americano, y a nivel, en primer lugar, argentino, después americano, y hoy es un hito que vienen de otras partes del mundo a ver el Congreso APRESIDE. Entonces, este derrotero que vino llevando adelante APRESIDE, este periplo, si se quiere, por decirlo también de alguna otra manera, bueno, fue ayornarse a todo lo que nos iba planteando la realidad, adecuarnos a las nuevas demandas de la sociedad, de los consumidores, porque nosotros somos una asociación de productores y empezamos a poner el foco, por más que somos productores principalmente de commodities, empezamos a poner el foco en los productores. Y lo que anhelamos es que a poner el foco en los consumidores, perdón. Y lo que anhelamos es que los consumidores elijan nuestro sistema productivo a la hora de hacer una compra. Y para llegar a los consumidores necesitamos tener el sello de certificación en las góndolas, que es algo en lo que hoy estamos trabajando, por ejemplo. Entonces, crecer significa, por un lado, eso, significa internacionalizar a APRESIDE, llegar al mundo, llegar
a distintos mercados, y de hecho lo entiendo a través de APRESID Internacional. APRESID Certificaciones también lo vino haciendo, instalando la certificación de agricultura sustentable certificada que te decía antes. Hoy es el único sello argentino reconocido en Europa. Y al mismo tiempo, crecer significa ayornarnos a este nuevo desafío que nos planteó este año la pandemia, y repensar todo el modelo de desarrollo de APRESID y hacia dónde vamos. Así que justo nos agarra en un año de plan estratégico. Este año estamos haciendo el plan estratégico 2020 con vistas al 2025. Así que también nos sirvió todo este escenario de pandemia para poner todos esos inputs en el plan estratégico también. Así que crecer para nosotros es estar mirando siempre lo que está pasando en la realidad y tratando de hacer un poco de perspectiva hacia el futuro y tratar de posicionarnos en ese futuro que creemos que va a venir. Cuando tenía sus años atrás, conocía oía muchas revoluciones. ¿Y las revoluciones en qué consistían? Y salimos con una ametralladora afuera y bajamos todas las cosas y matamos a todos aquellos que no piensan como nosotros. Entonces vos mirabas a algunos que hacían esa locura y vos decías, esto es una revolución. Ustedes generan una verdadera revolución en el mundo. Y yo no sé si la gente es absolutamente consciente de lo que significa esta es una verdadera revolución de los mansos y que puede transformar a uno sin necesidad, y que el arma más terrible que usan ustedes es un tractor o una sembradora o una pala, una cosa de loco, ¿no? Sí, vos sabés que qué linda mirada esa que traes, Alfredo, de la revolución, ¿no? Y en ese sentido nosotros, te voy a agregar una herramienta que para nosotros es más fundamental aún que la sembradora de siembra directa o que una pala o algo, o algún implemento. Si se quiere, el arma, entre comillas, más importante a la cual invertimos tiempo, invertimos recursos y todo, es el conocimiento. Y en ese sentido, de ahí parte APRESID. O sea, como te decía al principio, hace 30 años los pioneros se preguntaban cómo resolver estos problemas que se nos vuelan los suelos, se nos lleva el agua, tenemos erosión, estamos perdiendo calidad de suelos, ¿cómo lo resolvemos? Y descubrieron la técnica de la siembra directa, que ya se estaban, como te decía antes, utilizando en otros lugares, pero la empezaron a implementar y la empezaron a difundir. Y hoy pasa lo mismo. Hoy estamos ante un cambio de paradigma porque empezamos desde el año pasado a plantear la agricultura siempre verde. Y la agricultura siempre verde implica meter más cultivos en el suelo, más raíces, más biodiversidad a ese suelo y además cuidar el ambiente. Básicamente lo que implica este nuevo paradigma de la agricultura siempre verde es una mayor cantidad de conocimientos por hectárea, una mayor aplicación de conocimientos por hectárea, porque son tecnologías de procesos. O sea, no solamente tenemos la tecnología de insumos de la cual no renegamos, sino que al contrario, consideramos que es necesaria la tecnología de insumos, pero le estamos metiendo al sistema cada vez más tecnología de procesos y cada vez más conocimientos de manejo. Así que ese es el gran trabajo que estamos haciendo y obviamente queremos llegar al mundo con todo esto porque el planeta Tierra es un planeta habitado por más de 7.500 millones de personas. La tierra agrícola es siempre la misma, no crece, o sea, el área no podemos salir a hacer nuevas áreas agrícolas, es la que hay y necesitamos ser más eficientes en esa superficie que tenemos. Así que el cuidado del suelo y del ambiente es una respuesta concreta a ese cuidado y a poder respuestas a la alimentación humana también, alimentación, vestido, biomateriales, biocombustibles, etcétera. José Luis, yo te agradezco muchísimo todas estas explicaciones que nos das. No va a ser nuestro último contacto, en muy breve tiempo seguramente te vamos a estar molestando nuevamente y te tendría que dejar a vos que pusieras el final de esta nota, pero no quiero comprometerte en un tema que es absolutamente político. Mientras en la Argentina hay quienes eligieron que no hubiera clases durante 8 meses, ustedes se dedicaron a la educación durante esos 8 meses. Yo no lo había visto y ahora lo estoy viendo más claro que nunca. No te comprometo en absoluto porque tenés una gran responsabilidad sobre gente que a lo mejor piensa distinto a mí,
pero sí agradecerte infinitamente en nombre de abuelos como yo, que sabemos que en la Argentina la educación siguió estando presente y yo me equivoqué pensando que había sido desterrada. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Alfredo. Un placer conversar con vos. Y bueno, y que compartas estos conceptos bueno, que te agradezco, porque en definitiva lo que, sin hacer críticas de nadie, nosotros lo que tratamos es acercar el conocimiento a todos los que podamos, porque Magnífico. este conocimiento nos hace conquistar nuevos grados de libertad en cuanto como país, como nación, como sociedad. Así que continuamente vamos a seguir trabajando en esto porque consideramos que nos beneficia a todos y sin distinguir a nadie. Así que, bueno, nada, gracias por verlo de esta manera, como que de alguna manera acercamos educación.